lleno de vida. Regresamos. En Estados Unidos, la jueza Tanya Chutkan prohibió al expresidente Donald Trump publicar en sus redes sociales las pruebas que ha recabado la fiscalía en su contra en la imputación por intentar anular las elecciones del 2020 e incitar el asalto al Capitolio. En respuesta, Trump pedirá trasladar el juicio a un tribunal fuera de Washington, D.C., porque considera que la jueza no es imparcial. Es decir, Trump, como siempre, siendo Trump. Y para eso saludamos con muchísimo gusto a nuestro querido Javier Tello para hablar de Trump en el reporte Biden, como todos los días de estos últimos 2 años. Exacto, Daniel. ¿Cómo estás, Javi? Buenos días, Enrique. Muy buenos Javier? días. Ya enfrenta cada vez una lista cada vez más larga de cargos serios, casos que parecen muy sólidos y, sin embargo, no parece afectarlo. Es más, muchos dicen que lo beneficia. Sigue siendo el puntero en las primarias republicanos con una gigantesca ventaja que solamente crece frente a su más cercano rival, que es DeSantis, y en los careos que se han hecho contra Biden están empatados, un empate técnico, un poquito abajo Trump, pero dentro del margen error. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que todo esto no le esté afectando? Estos cargos tan serios de casos que parecen tan sólidos. Y hay, creo que, varias explicaciones. Primero, si bien sus votantes, la gente que lo apoya, reconoce que estos cargos son serios, piensa que es inocente, totalmente inocente. ¿Por qué? Porque su discurso funciona. ¿Cuál es ese discurso? Es que es una víctima de Biden y los demócratas que están usando el Departamento de Justicia para bloquear su candidatura rumbo a 2024. Además, otra explicación es que no hay alternativa a Trump. La gente que lo apoya, mientras que no tenga alternativa a dónde irse, eso se decía mucho cuando se hablaba de la aprobación de López Obrador en México, de que como no hay oposición, la gente sigue apoyando al presidente. Pues aquí lo mismo, como no hay alternativa, se quedan con Trump. La alternativa que representaba DeSantis no se materializó. Simple y sencillamente no ha logrado. Pero nada. Increíble. Principalmente porque no ha logrado conectar emocionalmente con un electorado que se comporta a ese nivel principalmente. Y es una tercera explicación, ¿sí? Es un fenómeno más emocional que racional el apoyo a Trump, y por lo tanto estos casos que operan a nivel racional no le pegan al lado emocional. Trump ha conectado con el miedo de muchos americanos ante el cambio que está viviendo Estados Unidos, le da voz a ese miedo, y lo que ofrece no es una solución de política pública, sino que se presenta como su héroe y como su mártir. Y qué mejor prueba que es el héroe y el mártir que estas acusaciones. Y además, creo yo, es el campeón antisistémico de un público que quiere un cambio en el sistema. Y una vez más, qué mejor prueba de que es el campeón antisistémico que estas acusaciones, que claramente es el sistema en contra de Trump. Ahora, lo que le puede cambiar el juego son los tiempos del juicio y las sentencias. No es lo mismo que lo acusen a que lo sentencien, ¿no? Totalmente. Una cosa es la acusación, sí. Otra cosa es el proceso que de entrada lo afecta en términos de tiempo, dinero y esfuerzo. Y eso sí es negativo para él, le va a quitar tiempo, lo va a usar y es muy bueno usando esa cosa. Y luego, si resulta que es culpable, una cosa es que te acusan y otra cosa es que te declaren culpable. Y sobre todo, ¿en qué momento del proceso electoral? ¿No? Siendo ya candidato, siendo precandidato o antes de que cualquiera de estas cosas. Lo va a alargar. Esa es su estrategia, claro. Lo que acabas de mencionar, de que quiere cambiar el lugar del juicio. Es una estrategia de que esto no suceda hasta después de las elecciones del año que sigue. ¿Caricaturas, Javier? Claro que sí, Venga. sobre este tema. Vemos ya deberíamos de quitar la caricaturita esa de una donde Biden. aparezcan los dos juntitos. Abrazaditos. Sí. Así es. Parejito, ¿verdad? ¿no? Esto puede pasar, es poco probable, pero podría ganar la candidatura del Partido Republicano desde la cárcel. Y luego Fox, de lo único que habla es de Hunter Biden, probablemente por las acusaciones en contra de Trump. Y él dice que no lo afecta, pero esto se va acumulando y muchos piensan que es un tema de acumulación más que cargos puntuales. Y finalmente, una que se me hizo muy simpática es que ya el nuevo lema no es Make America Great, sino inocente hasta declarado culpable. Es tan inverosímil que un aspirante a la presidencia de Estados Unidos tenga 78 cargos criminales. Estamos en territorio desconocido. Que creo que estamos en territorio desconocido. Y surrealista. Muchísimas gracias. Gracias, Javi. Bueno, resulta que este fin de semana personal del Instituto Nacional de Migración y de la Fiscalía de Puebla rescataron a 491 migrantes de Guatemala y Honduras que estaban retenidos en un predio del municipio de Yehualtepec. Son 52 menores de edad que viajaban solos. Las autoridades los llevaron a un albergue.
En Oaxaca rescataron a 265 migrantes centroamericanos hacinados en 2 camiones de carga que circulaban en la capital. 4 mexicanos fueron detenidos, todos los extranjeros tenían afortunadamente buena salud. En Tlaxcala 2 personas murieron y 20 resultaron heridas después de la explosión de fuegos artificiales durante las festividades de San Bartolomé en la comunidad de Tenango. Hay daños estructurales en casas cercanas y decenas tienen los cristales rotos. Las autoridades reportan que el estallido fue perceptible en 4 municipios. Otra. Una pipa que llevaba 30,000 litros de diésel explotó en la comunidad de La Concepción, en Atotonilco, en el Alto, en Jalisco. 2 personas fallecieron, 3 resultaron heridas, 7 casas y 6 coches resultaron afectados. La pipa circulaba por la calle Independencia, la principal del poblado, cuando volcó. El chofer escapó. El combustible que no se consumió contaminó un pequeño arroyo. Una casa explotó por acumulación de gas en la colonia Plazas de Aragón, en Nezahualcóyotl, en el Estado de México. 3 personas resultaron con heridas menores. El estallido rompió los vidrios y rejas de algunos hogares y 2 coches resultaron afectados. 4 casas quedaron inhabitables. Los servicios de emergencia evacuaron a 100 personas. Las autoridades mexiquenses prometieron ayuda a los afectados, mientras que la Fiscalía del Estado ya investiga los hechos. Tener mucho cuidado con los tanques de gas. Bueno, se incendió una fábrica de químicos en la colonia San José, en Chicoloapan, en el Estado de México. A la 1 de la tarde, una enorme columna de humo negro era visible a la distancia. Bomberos de 11 municipios y de la Ciudad de México trabajaron en la zona. A las 4:30, mientras se realizaban labores de enfriamiento y remoción de escombros, las llamas se reavivaron. A las 6 de la tarde controlaron el fuego. Mire lo que pasó en foro de N+, mientras Marc Sánchez, nuestro reportero de N+, transmitía en vivo el incendio en Chicoloapan y hablaba de las labores de enfriamiento. Bueno, el fuego se reavivó y las llamas alcanzaron un árbol muy cerca de donde se encontraba mi compañero. Vea esto. Esperemos que se les haga el llamado para que regresen, porque te comento... Perdóname, Noelia, tuvimos una situación de emergencia aquí con un árbol que se cayó, con unas llamas que alcanzaron este árbol y de repente a escasos metros donde nos encontrábamos, pues cayó un árbol de grandes dimensiones. Durante la cobertura de este incendio, nuestro compañero que opera el dron, Fabián Reina, fue detenido por policías en Chicoloapan. Más tarde fue liberado. Foro TV entrevistó a la alcaldesa de Chicoloapan, Nancy Gómez, y al director de la policía en Chimalhuacán, comisario Salvador Hernández. Ambos dijeron que van a investigar y llegar hasta las últimas consecuencias. Nuestros compañeros estaban, como siempre, haciendo su trabajo. En Jalisco buscan a José Eugenio, 41 años, quien junto con su coche fue arrastrado por la corriente de agua tras una fuerte tormenta en el cruce de Avenida Malecón y Periférico Norte en la colonia Jalisco, en los límites entre Tonalá y Guadalajara. El coche ya lo encontraron, pero no hay rastros de José Eugenio. ¡Bájate! 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 ¡Ey! ¡Abre la puerta! ¡Bájate! Desgraciadamente no vieron la magnitud de agua y el tipo de presión que baja y se aventaron, quisieron refugiarse en la gasolinera, pero desgraciadamente la corriente se los llevó. Se les gritó que brincaran de los vehículos para que se salvaran ellos. Y una intensa tormenta provocó inundaciones, así como la caída de árboles y bardas en los municipios de Cuernavaca, Cuautla y Temixco, en Morelos. Avenidas y calles resultaron afectadas. El agua se filtró en casas y comercios. Algunos automovilistas detuvieron su marcha para no ser arrastrados por la corriente. Sobre la autopista México-Cuernavaca cayó también una fuerte granizada a la altura del poblado de Parras. Bueno, resulta que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México confirmó que el ahuehuete, ahí en Paseo de la Reforma, está vivo, pero pasa por un proceso de adaptación y que tiene brotes de hojas verdes. La CDM explicó en un comunicado que, y cito, expertos han realizado visitas constantes para conocer su estado de salud y desarrollo, por lo que detectaron un proceso de otoñización que pinta las hojas en un tono ocre. Agregó que días después, de que se plantó el 19 de mayo, sufrió daños porque un hombre, quien permanece detenido, arrojó cemento. La semana pasada, vecinos y peatones reportaron esto, que el árbol lucía seco. Cualquier cosa para defender al ahuehuete, ¿no? Que no ha tenido ni un solo día de hojas paz. verdes. Es ni de otoñización. Ah, sí. Es el proceso de otoñización. Y usted no vende piñas. Bueno, exactamente. Buenos días. Bueno, mi querido Buen día, Otoño. buen día.
Vámonos con el Inter Miami de Lionel Messi, por supuesto que es la gran historia de la Leagues Cup. Qué manera de regresar del Inter Miami. Después de este gol de Messi a servicio de Jordi Alba, viene la reacción del FC Dallas. Toma la ventaja de 3-1 y parecía que todo estaba definido. Sí, Quiñón, luego Camungo y Alan Velasco. Parecía que, como dices, todo estaba definido, pero viene Benjamín Cremach del Inter, luego un par de autogoles increíbles, Toño, Sí. de Taylor y Y lo el de de Farfán, Farfán. Lo de increíble. Farfán es increíble. Y luego vienen los penales, otro gol de Messi que fue fantástico, con Pomical falla y Cremach le da la victoria al equipo del Inter de Miami. Raúl Jiménez tuvo su primera titularidad con el Fulham y se estrenó como goleador del cuadro inglés 2-1 frente al Hoffenheim de Alemania. Último partido de preparación. Excelente noticia. Qué bien cerró Raúl. Ahora trae, por cierto, el número 7 con el Fulham. Califica Inglaterra y califica Australia en el Mundial Femenino. Muy bien, muchas gracias. Capitán Archie. Con mucho gusto. Si mi querido Toño está en otoño, pues bueno, creo que yo estoy entrado en invierno. Quiero saludarlos nuevamente. Vaya calor que va a ser hoy en toda la franja norte. Ya es morado prácticamente porque tenemos las temperaturas en los valores en Mexicali 45, en Ciudad Juárez 41, Laredo 43, Reynosa, Matamoros 39 grados, en Monterrey 38 grados. Vemos toda la franja norte. Hermosillo, por supuesto, en 41 grados y en el centro los 20 medios con lluvias de manera dispersa. Querida Dani, querido Enrique, queridos amigos. Muchas gracias, Capitán Archie. Hasta mañana. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Dani. Enrique. Buenos Buen día días. para todos. Continuamos en Despierta. Una hora más. El resumen, Vivi. Muchas gracias, Dani. Esta es la imagen del día. Te comento. En Chicoloapan, Estado de México, se incendió una fábrica de químicos. Marco Antonio Sánchez, reportero de N+, estuvo a punto de ser golpeado por un árbol que cayó cuando reavivaron las llamas. Emergencia aquí con un árbol. En otros temas, un tractocamión volcó y se incendió sobre la autopista México-Querétaro a la altura del kilómetro 79 hacia Ciudad de México. Hubo caos vial. En Guerrero investigan el ataque contra Zulma Carvajal, prima de la gobernadora de ese estado, Evelyn Salgado, y sobrina de Félix Salgado Macedonio. Su esposo murió en el atentado. Ella responsabiliza al actual presidente municipal de Iguala, pero él se deslinda de las acusaciones. Quiero decirles que responsabilizo directamente a David Gama Pérez de esto que me pasó. Deslindándome absolutamente de este otro acto de violencia. Fue vinculado a proceso el fiscal de Morelos, Uriel N. La Fiscalía de Ciudad de México lo acusa por su probable participación en delitos contra la Procuración y Administración de Justicia por el caso de Ariadna Fernanda. Autoridades capitalinas identificaron al hombre que aventó a Cecilia Adriano a las vías del metro en la estación Hidalgo el 2 de agosto. De acuerdo con la investigación, no tenía ninguna relación con ella. En San Luis Potosí detuvieron a Fernando N., alias El Tiburón. Es el hombre que golpeó a un joven de 15 años en un restaurante de comida rápida. Está acusado de homicidio calificado en grado de tentativa. La Comisión de Cajas del INE determinó que el presidente López Obrador reprodujo estereotipos de género en 4 conferencias de prensa por sus dichos contra Xóchitl Gálvez. Le ordenó que se abstenga de hacer más manifestaciones sobre la senadora. Es una violencia clara, simbólica, porque está invisibilizando la trayectoria de una mujer desde su origen. La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, dijo que no hay nada que impida la entrega de libros de texto gratuitos para el inicio del ciclo escolar 2023-2024. En Alemania encontraron sin vida a la mexicana María Fernanda Sánchez, desaparecida desde el 22 de julio. Aún se desconoce la causa del fallecimiento. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que no recibió dinero del narcotráfico para su campaña, a pesar de que su hijo, Nicolás Petro, detenido por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, confesó ante la Fiscalía sobre estos recursos. Las autoridades crearon una agencia especial para investigar el caso. Al menos 30 personas murieron y 80 resultaron heridas por el descarrilamiento de un tren en Pakistán. Equipos de rescate trabajan para sacar a los pasajeros atrapados. Hasta aquí el resumen. Continuamos en Despierta. ¡Yay! Llegó el día. Muy buenos días. 8 de la mañana con 4 minutos. Bienvenidos a esta nueva etapa de Despierta. Despierta evoluciona y ahora estamos de 7 a 9. 7 de agosto, bien emocionado, bien contento, bien agradecido y bien contento de estar contigo. Las ganas que yo tenía de darte la bienvenida, mi querido Lalo. Bienvenido a este nuevo espacio. Ojalá que sea de su agrado. Lo hemos preparado con muchísimo esfuerzo y sobre todo mucho con cariño, muchísimo... mucho amor, porque de eso se trata, ¿no? Y este es Lalo Salazar. Hubo un intento de asalto
y parece que hirieron a una persona. La persona que murió a bordo de este vehículo es el señor Francisco Stanley. Tienes piedras, tú, Charlie. ¡Uy! ¡Gol! 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 Un niño iraquí de 8, de 10, de 15 años ya sabe manipular perfectamente un rifle de alto poder. ¡Habla Eduardo Salazar! ¡Ya empezó! Por favor, mándenme al aire. ¡Por favor! ¡Escuchen! Si puedes alzar la mano, te estamos viendo desde aquí, Lalo, transmitiendo en vivo y en directo todo esto que está ocurriendo desde el centro de Bagdad. Estamos camino a Irpin. Este es un tanque ruso y las imágenes hablan por sí solas. Tu trabajo habla por sí solo. Bienvenido. Me quedé frío. Bienvenido, Lalo. Oye, gracias, Daniel. De verdad, gracias. Y gracias a ustedes que nos ven en casa. De verdad, es una gran oportunidad. Y se la van a pasar bien, entretenidos, informados y sobre todo contentos. Música en vivo, entrevistas con los personajes del momento y desde luego la información y todo lo relacionado con los espectáculos y con los deportes. No, y mira quién está allá. Continuamos con Toño y Don Anselmo, pero se suma a este equipo mi querida Ana Katy Hernández. ¿Cuál va a ser el tema del día, chicos? Bienvenidos y buenos días. Muy buen Ana día. Katy, ¿cómo estás? Ana Katy, bienvenida. Qué gusto poder compartir con ustedes. ¿Cuál va a ser el tema? En la mesa vamos a poner, a ver qué les parece. Es momento de cambiar ya el tema de los 4 grandes. Hay que sacar a alguno de los 4 grandes del fútbol mexicano de esa denominación y meter a otro o a otros ya en este momento. Será muy interesante, ¿no? Vamos a responderla. Ustedes también la pueden responder con nosotros a través de las redes sociales con el hashtag Despierta. Las redes sociales de Además están abiertas para eso. Gracias, más adelante Yo platicamos. digo que sí. Ah, ni oíste. Sí, los 4 grandes. Continuamos con la información. Como le informamos, María Fernanda Sánchez Castañeda, la estudiante mexicana de 24 años que desapareció en Berlín el 22 de julio, fue encontrada sin vida en el canal de Teltow. Según la policía, hasta el momento no se puede asumir ninguna culpa de terceros, pero sigue la investigación. Sus papás viajaron a Alemania, donde participaron en acciones de búsqueda junto a diversos colectivos. Su familia agradeció el apoyo y la solidaridad de todas las personas y pidió respeto a la memoria de su hija, a su duelo y a su privacidad. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que dará seguimiento a las investigaciones. Y Daniel, para conocer más de este caso, hacemos contacto con el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, a quien le agradezco muchísimo que nos tome la llamada. Buenas tardes allá en Alemania. Buenos días, Eduardo, a ti, a Daniel y al público de Despierta. Embajador, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que en un país que todos tenemos como avanzado, que todos concebimos como seguro, haya sucedido una cosa así sin que se sepa sobre todo la realidad? Lamentable resultado de la búsqueda. Sigue la investigación ahora para esclarecer exactamente cómo esto pudo haber pasado, en qué momento fue que María Fernanda perdió la vida y en qué circunstancias. ¿Cómo fue posible que encontraron el cuerpo de esta joven estudiante allá en Alemania, en este canal, cuando ya había toda una investigación, incluso con binomios caninos, en fin, recorrieron todos esos canales y fue una persona que caminaba por ahí cuando encontraron el cuerpo? ¿El cuerpo estaba en descomposición? Son cientos de kilómetros de canales que cruzan a Berlín, típica ciudad europea. Efectivamente fue la concientización, la labor que se hizo de difusión que nos hizo a todos estar más alertas y esta transeúnte que fue la que, fijándose, bueno, pues pudo dar con María Fernanda. Hubo perros de varias corporaciones, hubo buzos, un gran esfuerzo por parte no solo de la comunidad mexicana, pero me atrevería a decir que de la sociedad alemana en Berlín, diversos colectivos. Embajador, las cámaras de seguridad en una ciudad como Berlín no pueden dar guía de lo que sucedió con Mafí.
Berlín, Alemania, tiene un diferente sistema de cámaras de seguridad por temas de privacidad. Aquí no hay una red de cámaras como la tenemos en México o en otros países. De ahí que tuviéramos que basarnos más en la búsqueda, en la atención por parte de la ciudadanía. Embajador, le aprecio mucho, le apreciamos mucho que nos haya tomado la llamada y esperar al resultado de la autopsia. Sí, lo esperamos mañana pasado, es decir, martes o miércoles. Ahí tendremos mucho mejor información, no tendremos que especular y a partir de ahí, bueno, ya sabremos en qué sentido se dirigirá la investigación y si se inician los procedimientos de repatriación de los restos de María Fernanda. Esto será, por supuesto, conforme los deseos de la familia de Javier y Carolina. Pues si así lo desean ellos, haremos contacto con usted en los próximos días para que nos platique. Gracias, embajador. Gracias a ustedes, Daniel, Eduardo, un gusto. Buenas tardes. Sobre el caso de Ariadna López, cuyo cuerpo fue encontrado en la carretera Peracu-Autla el 31 de octubre, fue vinculado a proceso el fiscal de Morelos, Uriel N., por presunto retardo de la justicia en las investigaciones sobre el feminicidio, por lo que permanecerá en el reclusorio sur. El juez de control no aceptó el amparo promovido por el fiscal para evitar ser detenido. Cabe recordar que tras el hallazgo del cuerpo de Ariadna, la Fiscalía de Morelos dijo que había muerto por intoxicación alcohólica y broncoaspiración, pero una segunda autopsia hecha en la Ciudad de México reveló que falleció por golpes múltiples. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía Capitalina, rechazó que la detención del fiscal haya sido por motivos políticos. Y el fin de semana detuvieron a Fernando N., alias el Tiburón. Este sujeto fue quien golpeó a un adolescente de 15 años en un restaurante de comida rápida en San Luis Potosí. Le puso por lo menos 20 golpes directos. Permanece ahí en el Centro Penitenciario Estatal de La Pila, en calidad de indiciado. Es acusado de homicidio calificado en grado de tentativa con el agravante de que sabe artes marciales y la víctima es menor de edad. El Tiburón podría pasar de 12 a 50 años de cárcel. Comerciantes y vecinos golpearon a dos asaltantes en el mercado Portales de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. Los delincuentes intentaron llevarse un mueble de cocina y agredieron a una persona. Policías los detuvieron y les aseguraron un desarmador, una navaja y el mueble robado. Uno de los asaltantes fue hospitalizado. Y autoridades de la Ciudad de México identificaron al hombre que aventó a Cecilia Adriano Rodríguez a las vías del metro en la estación Hidalgo el 2 de agosto. Una tragedia. Se trata de Luis Arturo Zúñiga. Él era un empleado de una empresa particular, tenía 27 años. Como le hemos informado después, él también se arrojó al paso del convoy. Según la Fiscalía de Justicia de la ciudad, sus parientes señalaron que tuvo una discusión familiar y que aparentemente ya iba con la intención de suicidarse por un mensaje que les dejó. De acuerdo con la investigación, no tenía ninguna relación con ella, pero aún se trata de conocer por qué empujó a esta joven de 19 años. En la comunidad poblana de San Martín Ojo de Agua detuvieron a Brian N., implicado en el feminicidio de Paxi Jimena, la estudiante del Colegio de Bachilleres 2 de Ciudad de México. Las autoridades aseguran que él la aventó el petardo que le explotó en la cara cuando salía de clases el 22 de mayo. Ya está en el reclusorio Oriente en espera de su vinculación a proceso. La primera detenida fue Jessica Alejandra N. por fabricar el artefacto explosivo. Ambos son identificados como un grupo de porros. Y sigue la polémica sobre algunos contenidos en los libros de texto gratuitos. La Secretaría de Educación Pública, encabezada por Leticia Ramírez, dijo ella en Michoacán que no hay nada que impida su entrega. Aseguró que ya fueron distribuidos y están en almacenes listos para el inicio del ciclo escolar, que comienza, como usted sabe, el 28 de agosto. No existe en este momento ningún amparo judicial que nos impida seguir trabajando en la propuesta pedagógica, seguir construyendo los libros de texto gratuitos y seguirlos distribuyendo. El presidente López Obrador anunció conferencias vespertinas en Palacio Nacional para hablar sobre el contenido de los libros a partir de mañana. Para que no haya manipulación sobre lo que contienen los libros, quiénes los hicieron, si son doctrinarios,
si tienen el virus del comunismo o no, cuál es el fundamento teórico. Y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación expresó su apoyo a los libros de texto. En un pronunciamiento rechazó los llamados a la quema o destrucción de los libros y afirmó que el Magisterio Nacional los defenderá porque son una herramienta fundamental de justicia social y que afianzan el derecho humano a la educación. Y la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que no usarán los libros de texto gratuito. Señalaron que el material de la Secretaría de Educación no contiene pensamientos críticos para los estudiantes de nivel básico, por lo que decidieron diseñar sus propios contenidos. Además, anunciaron que dará inicio a clases el 24 de agosto y no el 28, como lo indica el calendario oficial. Y hoy comienzan las clases en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los alumnos comenzarán el ciclo escolar 2023-2024 en las facultades de estudios superiores, el campus central y las escuelas adscritas a la universidad. El Instituto Politécnico Nacional, el ciclo escolar comienza el lunes 28 de agosto. 8 de la mañana con 16 minutos, nos vamos a nuestra primera pausa con mi propuesta musical. Al rato tú pones una y que la gente vote en redes sociales. ¿Qué te parece? Que participe. Sí, y lo hacemos porque Madonna anunció que retomará su gira mundial después de la cancelación de los primeros conciertos por la infección bacteriana grave que sufrió. La reina del pop dijo que en pocos días tendrá la nueva agenda. Sabemos que en Ciudad de México estará a finales de enero. Con esto nos vamos a una pausa. Volvemos.